Tercera llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a esta presentación del libro Lo que nos tocó vivir, el cual es escrito por el maestro Erasmo Marín Villegas. Sobre todo es una experiencia que él nos comparte, vivida durante los días convulsos desatados durante la pandemia del COVID-19. Esas reflexiones que encontramos en su libro son acompañadas en lo visual con Luz Adentro, que es un trabajo creado por la fotógrafa tabasqueña Alejandra Barragán, quien también plasma de alguna manera las sensaciones experimentadas durante este confinamiento. Creo que es un excelente trabajo con el cual nos vamos a ver un poco también nosotros siendo parte de ello, porque es algo que hemos vivido todos. Pero vamos a conocer la experiencia que nos comparte el maestro Erasmo y queremos iniciar también agradeciendo a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este lobby de este hotel. También queremos agradecer a los patrocinadores, de hecho, en primera instancia al Hotel Viva por la anfitrionía, muchísimas gracias, así como al Diario Presente, El Sol de Tabasco, el Diario Avance, el Sistema Informativo Tabasco, y sobre todo Chocolates Villahermosa. Muchísimas gracias por ser parte de la presentación de este libro, Lo que nos tocó vivir. Pues bien, nos acompaña, presidente de esta ceremonia, el maestro Erasmo Marín Villegas, el autor de este libro. Nos acompañan como presentadores de esta obra el periodista, el señor Víctor Manuel Sámano Labastida. De igual forma agradecemos a la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz. Maestra, bienvenida. Bien, para dar inicio me voy a permitir leer alguna parte de las semblanzas de quienes estarán presentándonos el día de hoy. Inicio con el señor Víctor Manuel Sámano Labastida. Es originario del estado de Oaxaca, en específico de San Miguel Talea, una población indígena. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido este oficio en prensa, radio, televisión y medios virtuales. Inició como redactor en el periódico El Día, esto en la Ciudad de México. Fue director de Radio Educación, también en la Ciudad de México. Radica en Tabasco desde noviembre de 1985. En la entidad fue coordinador de noticiarios en Radio Tabasco, director de noticias en Canal 7 de televisión de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, también por breve tiempo director de técnica y enlace en el gobierno del estado. Fue subdirector editorial del Diario Presente y director general del periódico La Verdad del Sureste, aquí en Villahermosa, Tabasco. Actualmente es columnista del Diario Presente y director del Sistema Informativo de Tabasco, que incluye al Diario Avance y El Sol del Sureste, así como los portales de internet del grupo. Le fue otorgado en la entidad el Premio Estatal de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, esto en el año 2014. También obtuvo la presea bicentenario de la Asociación Cuchimán de Plata, esto en el 2010, con motivo de la conmemoración de la independencia. Escribe ensayo, poesía y cuento y es periodista de tiempo completo. Pues bien, vamos a ceder el uso de la palabra, si es tan amable, al maestro periodista Víctor Manuel Sámano Labastida. Le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, disculpen, llegamos corriendo. Llegamos a las 6 de la tarde, por la costumbre, 6:15, 6:30, pero veo que el autor tiene mucha prisa y que empecemos. Bien, pues nos tiene aquí reunidos un acto intelectual y un testimonio de amistad. Es también un testimonio de sobrevivencia, porque el texto que hoy se presenta fue escrito por Erasmo Marín durante el periodo del confinamiento por la pandemia del COVID-19. En lo personal, es una gran satisfacción acompañar a Erasmo Marín Villegas en su debut como autor de un libro. Seguramente no será el único. Una gran satisfacción por varias razones. La culminación de una etapa iniciada, Erasmo, hace más de 30 años, aquí en Tabasco, cuando tuve la fortuna de conocer a un grupo de jóvenes egresados de la Universidad Veracruzana y que llegaron a Villahermosa a robar destino. Un camino emprendido
con mucho entusiasmo, pero sobre todo con convicciones. Y esto es fundamental. Su decisión, su compromiso de aportar a la comunidad, a la patria adoptiva. Podría mencionar al propio Erasmo, a Lucero, a Pablo, a Martín, a Julio, en fin, una serie de nombres que quizá también algunos se me escapen a la memoria. Un proyecto de vida colectivo que aquí se multiplicó con otros nombres, con otras personas, de una larga lista que les puedo decir a estas alturas podemos sentirnos orgullosos. Mención especial quiero hacer de una amiga de todos, que creo que no está presente, la periodista Cecilia Vargas. En algún momento de nuestros caminos se cruzaron con varios personajes, como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando apenas estaba abriendo él brecha al movimiento democratizador. Pero también cuando una generación de comunicadores críticos y formados en las aulas y en las calles tomaba el relevo o acompañaba a quienes veníamos ya de la revolución cultural de los años 60 y 70. Por favor, no les echen cuentas. ¿Sí? En esta obra, lo que nos tocó vivir, observo, entre otras cosas, una cita del libro clásico de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que se actualiza con la excelente obra de Andy Robinson, que nos muestra cómo sigue vigente la política de la ordeña, del saqueo de nuestros recursos naturales y humanos. Me refiero a la obra Oro, Petróleo y Aguacates, las nuevas venas abiertas de América Latina del 2020. Yo diría que en forma sintética, en este breve tomo, Erasmo ofrece una visión de las venas abiertas, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, todo el planeta. Son apuntes, esbozos de un trabajo que entiendo mucho más profundo. Nos muestra la cara de un planeta en la que nuestros países están sometidos a un doble o triple tráfico de drogas, el de los estupefacientes, el del consumo y el de la deuda. Recordemos que no es casual que cuando alguien está endeudado se diga que está endrogado, sujeto a la adicción del dinero o a la cadena de la pobreza. Cita a nuestro autor, a Antonio Gramsci, otro clásico, con aquella sentencia: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. La serie de textos que componen este volumen nos podría llevar a plantear la fórmula también de otra manera, de una voluntad de cambio alimentada por un optimismo inteligente. No bastan las buenas intenciones, lo hemos dicho aquí en ocasión de lo que estamos viviendo. No bastan las buenas intenciones, es necesaria la aplicación inteligente de los principios, de un método. Escribir es una forma del encierro. Lo que nos tocó vivir está escrito en los límites del confinamiento, y esto me recuerda la novela un libro de cuentos novelados de Jack London, El vagabundo de las estrellas, donde un personaje está prisionero con una camisa de fuerza y para liberarse se dobla, sale de sí mismo y viaja por el universo y viaja por el tiempo. Así sucede con el caso del confinamiento. Muchos tuvimos, ustedes, nosotros, que inventarnos mundos, inventarnos actividades como esta que se inventó Erasmo, ¿no? Y se puso a leer no sé cuántos libros, dejó verdaderamente apantallado, ¿sí? Porque escribir es una forma de salir del encierro y también de liberar la angustia, es una forma de ratificar la voluntad de vivir. La pandemia nos puso a prueba y mientras padecíamos las limitaciones del encierro, sacó lo mejor o lo peor del ser humano. Ante el virus y las noticias falsas y la propaganda envenenada,
las circunstancias nos hicieron valorar el autocuidado. Nunca como antes comprendimos o debimos comprender, si no entendimos con estas que ya no entendimos con nada, que cuidarse de uno mismo es cuidar a los demás. Y así lo muestra aquí Erasmo en la serie de reflexiones que contiene el texto. Este es un libro sobre la actualidad caótica, nos dice nuestro amigo Pablo del Ángel en el prólogo. Y en efecto, el autor nos muestra las piezas de un rompecabezas que busca integrar. Cruza la filosofía, la historia, la sociología, la literatura, la cultura popular, con las canciones, en fin. Es una tarea, esta tarea que asume es un desafío y queda abierta como la realidad cambiante, esto es, no es una tarea terminada. Me quedo finalmente y comparto una frase con la que cierra este libro. El ser humano con poder no aprende las lecciones de la historia. Esperemos entonces que estas reflexiones que nos llevan de la mano por una serie de autores, por una serie de tratar de comprender la realidad, pues tenga el éxito que su autor se propone y que nosotros le deseamos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención al periodista Víctor Manuel Sábano Labastida. Y antes de continuar, pues también queremos dar la bienvenida a estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a profesores e investigadores de la misma, al público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bien, acompañar al maestro Erasmo, y con muchísimo gusto lo hacemos. Pues jóvenes, sean bienvenidos y aprendiendo de su maestro, ¿verdad? Que es lo más importante. Pues bien, a continuación voy a permitir ver parte de la gran semblanza que tiene la maestra, la doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, Sonia Irene Ocaña Ruiz. Es licenciada en la misma disciplina por la Universidad de las Américas, Puebla. Desde el 2013 es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la relación artística entre la Nueva España y Asia. Actualmente desarrolla con financiamiento del CONACYT el proyecto de investigación La domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Esto a través de la convocatoria Ciencia Básica 2017-2018, modalidad Joven Investigador. En 2017 curó la exposición Lacas, Color y Brillo Novohispano en el Museo Nacional del Virreinato. Es autora de más de 20 textos académicos y ha participado en congresos internacionales en México, Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón. Su artículo De Asia a la Nueva España vía Europa, Lacas asiáticas y achinadas en el siglo XVIII, obtuvo una mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, esto en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio en el año 2019. Su tesis doctoral le valió la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Pues bien, queda con ustedes y dando un fuerte aplauso a la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias al maestro Erasmo Marín pues, por esta invitación que bueno, pues es particularmente bonito, sentido para mí porque literalmente conozco a mi esposa, la maestra Lucero Aquino, pues desde que yo era niña y la conocí precisamente en un taller de periodismo y literatura infantil, así que cualquier reclamación que quieran hacer, pues ya saben aquí nos están. Bien. En la portada de Lo que nos tocó vivir, el título se entrecruza con las palabras filosofía, pandemia y globalización. Se trata, como se explica en la contraportada, de la recopilación de una serie de ensayos escritos por el maestro Erasmo Marín Villegas a lo largo de los 2 primeros años de la pandemia COVID-19.
Los textos se acompañan, como ya comentaron, con el cuaderno de trabajo Luz Adentro, en el que la fotógrafa tabasqueña Alejandra Barragán plasmó sus sensaciones durante el confinamiento. Así pues, el hilo conductor que ordena las reflexiones vertidas en el libro es la experiencia de la pandemia. Sin embargo, sobre todo en la primera sección, Años Felices, Tiempos de Paz, es fácil advertir, pandemias aparte, el predominio de pensamientos que el maestro Marín Villegas parece haber estado procesando por largo tiempo. Se trata de distintas reflexiones sobre el sentido de la vida, nutridas por un variopinto elenco de autores que van desfilando a lo largo del libro. Desde las primeras páginas de Lo que nos tocó vivir, resulta evidente que Erasmo Marín es un ávido lector, pues en todos los textos que conforman el libro abundan las citas de numerosos autores. Es lógico pensar que con una larga trayectoria periodística a sus espaldas, el maestro Marín Villegas no está haciendo más que documentar los temas y dar el crédito a las fuentes. Si bien esto es cierto en relación con las estadísticas demográficas, las referencias a la evolución de la pandemia y los datos económicos, es fácil advertir que el ejercicio periodístico ético no es la única razón por la que el libro contiene tantas y tan variadas citas textuales y paráfrasis. Para descifrar el sentido de la vida, tanto antes como durante la pandemia, y aún para plantearse el futuro, que en 2020 parecía especialmente esquivo, Marín Villegas recurre a algunas de las figuras más conocidas de la literatura y la filosofía occidental, como Edgar Allan Poe, Edmond Morin, Lewis Carroll, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Erich Fromm. Más aún, la lectura de Lo que nos tocó vivir también permite advertir que Marín Villegas es un melómano y un cinéfilo, que lo mismo cita a Joan Manuel Serrat y Jim Morrison que a Apocalipsis Now y a Pinky y Cerebro. La aparición de autores y obras no siempre guarda relación directa con el tema que se está discutiendo. Por eso intuyo que más allá de la pandemia, se trata de compañías habituales para el autor, como esos amigos a los que uno llama para contarles cualquier cosa buena o mala que esté sucediendo, o incluso cuando no tiene nada especial que contarles, sabiendo que en ellos encontrará una caja de resonancia, ya sea a través del humor, el consuelo o la esperanza. En las líneas en las que se aborda directamente la pandemia, el lector de fines de 2022 se ve transportado a la cotidianidad transitoria de 2020, que aunque en su momento a muchos nos pareció interminable, a estas alturas ya parece cada vez más ajena. Esta sensación es particularmente fuerte al leer los textos de principios de 2020, cuando la esperanza de las vacunas aún parecía difusa. Al mismo tiempo, y seguramente por su formación como periodista, al abordar los temas más inmediatos, el maestro Marín Villegas no puede sino recurrir a la historia en busca de sentido. Así, en las páginas de Lo que nos tocó vivir, hacen su aparición lugares que remiten a realidades ya idas, como la URSS, así como personajes clave del siglo XX, como Roosevelt, Stalin, Hitler, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esta última, la única mujer que aparece en la obra. Por otro lado, las crisis colectivas, igual que las personales, a menudo nos llevan a cuestionarnos cosas que trascienden los hechos que causaron esa crisis en particular. Así, hacia la mitad del libro, el maestro Marín Villegas aborda la que parece ser una de sus inquietudes más profundas. Como ya comentaba el presentador antecesor, el maestro Sámano, el pensamiento de Eduardo Galeano es el eje en torno al cual se articula el capítulo Unión Latinoamericana. Las venas siguen abiertas, que inaugura la segunda parte del libro, Rutas Latinoamericanas, Identidad, Diversidad con Igualdad. Es en esas páginas donde más a menudo aparecen autores como Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Pablo Neruda, Elías Canetti, Jaime Sabines, Jorge Luis Borges y Moisés Naim.
El hecho de que varios de estos autores sean literatos de ningún modo es casual. De hecho, el libro abre con el poema Oral de Jaime Sabines y cierra con una cita de la novela El Puercoespín de Julian Barnes. Volviendo a Latinoamérica, Marín Villegas señala, y cito, las venas abiertas de América Latina incluyen la complicidad de las élites nacionales, tecnócratas que prometieron el primer mundo y los llevaron al despeñadero, parafraseando a un clásico en México. Pensemos en un acto de corrupción como el caso Odebrecht. De la cita. Por ese y otros graves temas geopolíticos como el tráfico de drogas y el de personas, el autor se hace una, cito, pregunta crucial. ¿En el siglo XXI se dará el viraje definitivo de la historia latinoamericana o permanecerá inerte a las políticas del mercado mundial? Cierro la cita. A lo largo del libro se advierte que Marín Villegas mantiene la esperanza de que la situación mejore, pues considera que, cito, el contexto propicio por las transformaciones globales que se observan, la aparición de China y el debilitamiento hegemónico de Estados Unidos. Cierro la cita. El interés por América Latina está teñido de referencias al Che Guevara, el tío Sam y el entonces presidente Donald Trump, este último sin nombrarlo. Más allá de la pandemia, Marín Villegas deja clara su posición política de condena al neoliberalismo, en buena medida apoyándose en autores como los economistas Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. Nuestro autor también se refiere al Fondo Monetario Internacional y a la OPEP al enumerar los fatídicos efectos del neoliberalismo en el contexto latinoamericano en tiempos de pandemia. En estas mismas páginas salen a relucir los nombres de algunos de los inevitables protagonistas de la globalización. De la globalización económica actual, como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Desde luego, también hay varias referencias al papel que Amazon, Google y las redes sociales, sobre todo Facebook, desempeñaron en la experiencia cotidiana de la pandemia para millones alrededor del mundo. Respecto a las redes sociales, nuestro autor destaca la problemática de la infodemia a partir del caso de la primavera árabe. El 75% de los usuarios que dieron clic a favor del movimiento se hallaban fuera de Egipto y de Libia. Quizá porque la pandemia en tiempos de infodemia es un fenómeno mundial, en lo que nos tocó vivir no hay tantas referencias explícitas a la historia de México. De hecho, menudean las referencias a Estados Unidos, China y en menor medida Europa. Debido al interés del maestro Marín Villegas en la problemática mundial, no resulta demasiado sorprendente que, a pesar de sus numerosas y extensas referencias específicas a la situación latinoamericana, no hay referencias a la experiencia personal de la pandemia. De hecho, tampoco menciona explícitamente a Villahermosa o a Tabasco, así que el lector que revise un texto al azar no tiene manera de adivinar la ubicación geográfica del autor. Incluso el hecho de que Marín Villegas escribe desde México se adivina en la referencia ocasional a "quédate en casa". La frase que en 2020 todo México, o casi, escuchó una y otra vez de boca del entonces omnipresente subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. La última parte del libro se dedica a Vladimir Putin, cuando la invasión a Ucrania tenía poco tiempo de haber iniciado y la situación era, como aún ahora sigue siendo, incierta. Al respecto, viene el caso una cita de Jorge Luis Borges, quien en Nueva Refutación del Tiempo, escrito en 1946, esto es, en plena posguerra, señaló, cito, "Dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo Lafidux, que trató de reformar la enseñanza de la filosofía, purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de Locke y de Condillac. Murió en el desierto. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir". Cierta cita. Pese al sinsentido de la guerra, Marín Villegas cuenta entre su elenco de escritores de cabecera
con algunos que le ayudan a tomar cierta distancia frente a la situación bélica actual. Al respecto destaca Milán Kundera, cuyas obras se citan con frecuencia a lo largo de las páginas del libro. Las referencias a la obra de Kundera parecen derivar de cierta búsqueda de sentido espiritual. Algo parecido se advierte, aunque parezca contradictorio, en las frecuentes referencias a distintos textos místicos e incluso de manera ocasional al Papa Francisco. En último análisis, la búsqueda de significado a la situación pandémica y pospandémica parece zanjarse con una mirada de esperanza al futuro, pues según nuestro autor, cito, la reflexión cultural sobre valores humanos puede ser el resultado más afortunado de la pandemia. ¿De qué otra manera otorgar un sentido a las muertes silenciosas de quienes no se despidieron de sus seres queridos? ¿De qué otra manera trazar un desahogo espiritual o metafísico cuando la muerte nos visita? Será una reflexión cultural por la dignidad humana y en torno a ella pueda construirse un espacio social positivo. Cierro cita. En otra parte del libro, Marín Villegas advierte que, cito, la crisis de modelo de vida apunta a la creación de nuevos valores humanos o la recuperación de modelos perdidos en el camino. El individuo, como núcleo del sistema social, tiene que recuperar importancia y valor. Hemos descuidado con parámetros inhumanos el significado de ser humanos. Cierro la cita. A lo largo de las páginas de Lo que nos tocó vivir, Marín Villegas va dejando pistas a través de la voz de los autores mencionados y de la suya propia, de aquello que personalmente considera realmente humano y valioso del significado de la existencia humana. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, por este profundo análisis de la obra de Lo que nos tocó vivir. Muchísimas gracias. Pues bien, ha llegado el momento también de escuchar al autor del libro. Yo también me voy a permitir dar una semblanza del maestro Erasmo Marín Villegas. Es originario de Poza Rica, Veracruz, profesor de la licenciatura en Comunicación en la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde contribuye a la formación de profesionales con mayor pensamiento crítico. Se ha desempeñado también como director de Relaciones Públicas de esta universidad y coordinador editorial del Diario Sureste, medio precursor del periodismo en el sureste mexicano. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Veracruzana y maestro en Docencia por la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, así como integrante del Padrón Estatal de Investigadores de Tabasco. En sus inicios fungió como coordinador de Radio Tabasco, CORAT, y titular de la Unidad de Comunicación Social de los Servicios Coordinados de la Secretaría de Educación. Su ejercicio profesional lo ha llevado a desempeñarse como secretario de Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y consejero electoral de los distritos 4 y 6 del IFE en Tabasco. Actualmente colabora en diversos medios de comunicación escrita. Brindemos un fuerte aplauso a nuestro autor, el maestro Marín Villegas. Bueno, pues, muchas gracias por su presencia. Yo creo que nos sentimos felices de que estén aquí. Bueno, antes que nada agradezco a Víctor Sámano por estar aquí en la presentación, también a la doctora Sonia Irene y también a la maestra Marina Gómez, que aceptaron participar en la presentación del libro que estamos hoy, del que vamos a hablar, ¿no? Y finalmente sí, yo creo que lo que nos tocó vivir, filosofía, pandemia y globalización, yo creo que así es al final, y creo que sí coincide, es un ejercicio periodístico. Finalmente no, yo quisiera dedicarme a otra actividad, pero ya creo que estoy marcado por el periodismo. El asiente, ok. Bueno, de igual manera, yo creo que no sería posible su edición sin el apoyo de Lucero, mi esposa, y también de mis hijos, Cintia y Héctor, ¿no? Que siempre son mis primeros lectores, que están pendientes de lo que uno hace, ¿no? También de Alejandra Barragán, que finalmente es una fotógrafa tabasqueña que aceptó
con mucho gusto apoyarme con las imágenes, ¿no? Pues yo creo que son talentos de aquí de la entidad, ¿no? Y Dulce Flores, que también es otra, ellas dos, Dulce Flores y Alejandro Barragán, pues ahora residen en la Ciudad de México, pero ahí aceptaron también colaborar conmigo, ¿no? En la edición, y también a la edición de Ventana Sur y Gestión Empresarial, que fueron los primeros que publicaron los ensayos periodísticos, ¿no? Ellos, y también al final también es un compromiso periodístico, que cuando te dicen, oye, Erasmo, me tienes que entregar un texto, ¿no? Entonces ya se hace uno como un compromiso y se lo entrega. Yo creo que esa disciplina periodística también yo creo que regresó un poco a mí, ¿no? Que es la entrega del material a tiempo, ¿no? Y también yo creo que en especial a todos ustedes que hacen con su presencia, pues la hacen muy especial, ¿no? Y yo creo que esta presentación del libro más bien es una reunión fraterna de personas, ¿no? Con quienes coincidí en la sala de redacción, en la academia, en la administración universitaria, en la docencia y sobre todo en la vida diaria, ¿no? Yo creo que ustedes son parte importante de lo que soy ahora, ¿no? Por eso es que gracias, amigos, y soy feliz con su presencia, ¿no? Y bueno, este libro finalmente es una recopilación de ensayos periodísticos escritos durante el confinamiento obligado por el COVID-19 y que en mi caso representó una oportunidad de revisar autores que antes ya había leído, eran destacados en filosofía, sociología, economía, política, psicología y literatura, que desde su particular perspectiva aportan elementos para entender el estado actual de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese momento yo creí que era importante, que en eso me ocupé, ¿no? Por decirle, quise darle una salida escrita, ¿no? Yo creo que también eso, decía, bueno, Capuchis que decía, por cada, a lo mejor, cada 100 hojas que leas, pues trata de escribir una, ¿no? Entonces, un poco eso me llevó a este ejercicio, ¿no? Y también esta dinámica de trabajo, de investigar, subrayar, reflexionar, buscar contextos, hizo posible encontrar teorías como el síndrome del Titanic, ¿no? Del sociólogo Bauman, donde refiere que en pleno naufragio un importante grupo de pasajeros bailan el compás de la orquesta, ¿no? Analogía de aquellos que celebraron el contagio de la pandemia conectados en el mercado virtual, compradores eufóricos que brindaban por su supuesta inmunidad. Encerrados a pie de lodo, se aferraban a la información que emitían las redes sociales y mensajes digitales, que a decir de la Organización Mundial de la Salud, en su mayoría eran noticias falsas, infodemia o Facebook, ¿no? Facebook. El virus encontró una sociedad empastillada para sobrevivir. Apareció cuando proliferaron casos de hipertensión, diabetes, cáncer de todas sus modalidades, sobrepeso, entre otros padecimientos crónicos. En la desgracia, aludiendo a Carlos Marx, también existen clases sociales. Si no, habría que preguntarle a Jeff Bezos, Elon Musk o también a Richard Branson, multimillonarios que invertían en viajes espaciales como ensayo a un proyecto pleno durante la pandemia. Es decir, estos millonarios dijeron, ¿por qué no invertimos algo de los recursos para ofertar viajes espaciales, ¿no? Y efectivamente, los que tenían algo guardadito, que tenían como 55 millones de dólares, ¿no? Mientras nosotros estábamos viviendo la pandemia, pues ellos se dieron la oportunidad de subir al globo terráqueo, tomarse una selfie, ¿no? Y además desde una órbita terrestre. Bueno, creo que era ellos, por eso decía yo que hay clases sociales, ¿no? Entonces ellos finalmente, está esa teoría que finalmente al final ellos pueden crear una zona habitacional en el espacio, ¿no? Y dejar acá a los terrestres toda la oportunidad, ¿no? Entonces, y finalmente decíamos ahí, aludiendo a México, quédese en casa representó para la mayoría de la población conectarse a plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, a las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, y servicios a domicilio, Amazon, Mercado Libre, anestesia efectiva para no sentir el impacto del transatlántico, ¿no? ¿Cómo evoluciona la sociedad a partir del consumo del entretenimiento? Yo creo que el periodismo también tiene que ser el hecho y el contexto, ¿no? Yo por eso también decía, bueno, ¿cómo voy a explicar
lo que está ocurriendo, por qué la gente está consumiendo, cuando no debería ser así, está consumiendo todo lo que le ponen en las redes sociales. Y también dije, bueno, ¿por qué en lugar de estar concentrados y preocupados, mejor prefieren entretenerse, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿dónde puedo encontrar ese hilo conector, ¿no? Y ya finalmente ahí vimos que hay un autor francés que escribió una sociedad del espectáculo en 1967, se llamaba Quai de Bourg, ¿no? Alejandro Barico, que es un italiano, también escribió un poco de los bárbaros, se llamaba su libro en el 2006, o se llama Giovanni Sartori, que es un libro clásico de comunicación, que también se escribió en 1997, que se llamaba Homo Viris, la sociedad teledirigida, ¿no? Manuel Caster, otro también de comunicación, que también tiene que ver con mi formación. Yo creo que nunca me voy a arrepentir de ser periodista y de ser comunicador, ¿no? Entonces él habla en su libro de comunicación y poder, ¿no? Ese fue en el 2009. Noam Chomsky, que es otro también revisado por los comunicadores, con su libro Guardianes de la Libertad, ¿no? Bauman, que es bueno, yo creo que los que han leído el libro, pues es de los autores preferidos, ¿no? del autor, ¿no? Porque él salió su libro que se llamaba Modernidad Líquida, ¿no? En 1999, que un poco explica que todo es efímero actualmente, ¿no? Y todos ellos finalmente tienen una visión crítica de la sociedad, y yo creo que a partir de ahí trataba yo de explicar lo que ocurre en ese momento, ¿no? Y que reflexionáramos, ¿no? Y también, bueno, pues en ese tiempo decíamos, en el tiempo que tuvimos, pues ahí revisamos un poco de la literatura universal, ¿no? Y ahí vemos ejemplos como la peste escarlata, ¿no? De un autor, de Jack London. Él propone en su libro la destrucción-creación, ¿no? Pues es un texto donde narra que un grupo de personas evitan el contagio, logran salir del centro del contagio, y ya de nueva cuenta, cuando salen a la luz, vuelven a fundar los pueblos. Es como el reinicio de la historia, ¿no? Entonces eso es un poco la historia de la peste escarlata, ¿no? Y Edgar Allan Poe, que también es un gran escritor norteamericano, él tiene un pequeño que se llama el rey peste, ¿no? Y entonces ahí con su humor negro siempre que lo caracteriza, ahí habla como unos personajes que llegan en barco, dos pasan así que la zona prohibida en confinamiento y se encuentran al rey peste, ¿no? Y entonces el rey peste, y lo más peculiar era que usaba un cráneo como copa de vino, ¿no? Entonces ahí ellos logran eludir el contagio, y al final se divierten y salen de la zona de confinamiento con dos damiselas que las llevan a su embarcación, ¿no? Entonces finalmente de todo ello también Daniel Defoe, en el Diario de la Peste, narra como que no tiene nada que ver con la actualidad. Él narra cómo los adinerados, ¿no? Escapan de la zona de contagio y se van a refugiar a sus castillos, ¿no? Mientras la clase trabajadora pues se queda desprotegidos y a la merced del castigo de Dios, ¿no? Entonces esos son más o menos de la literatura, de la sociología, eso es más o menos un recorrido de esto. Y también yo también hice ese ejercicio de no buscarle un territorio, ¿no? Porque entendía yo que estamos viviendo una globalización, ¿no? Entonces ahí también eso creo que fue mi intención, ¿no? No darle una ubicación para que finalmente pudiera leerse, ¿no? Ahí por ejemplo Andy Robinson, que es de España, le mandé un poco el ensayo que hice, y él dice, bueno, hasta lo publicó en su cuenta. Es un poco eso de que aunque yo lo escribiera en Tabasco y que él es un periodista inglés, entendiera, ¿no? Un poco lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Y también yo creo que ahí en el caso de los filósofos también hablaban del COVID, ¿no? Por ejemplo, Sabater sentenció que la pandemia nos hizo recordar lo vulnerable que somos como sociedad, ¿no? Más allá de la inteligencia y del ingenio, ¿no? O sea, finalmente, si nos sentíamos ya inmortales, finalmente la pandemia nos hizo regresar, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso de Sabater, pues él se tuvo igual que retirar de la vida en público, ¿no? Y se fue
a cuidar de la pandemia, y también salió esa reflexión, ¿no? Y también un filósofo ahí coreano que se llama Wing Chun Han dice que durante la pandemia el otro quedó reducido a un potencial transmisor del virus. Es decir, nosotros solamente nos convertimos en una extensión del celular, ¿no? O sea, el celular fue nuestra vida. Nosotros mismos éramos potenciales portadores del virus y no podíamos visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Entonces, eso vivimos, dice una sociedad de la soledad, ¿no? Entonces, en este confinamiento nos dimos cuenta que al final somos gente solitaria, ¿no? En el libro, bueno, ya lo menciona Víctor y también la doctora Sonia, nos tocó vivir de alguna manera, hicimos un comparativo del libro Las Venas Abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeana en 1951, que más o menos los estudiantes universitarios de esa época era como el libro de cabecera, ¿no? Si uno se sentía marxista, leninista, crítico del sistema, pues era obligado que ese libro lo tuviéramos de cabecera, ¿no? Y entonces Andy Robinson hizo un recorrido después, 50 años después, a hacer ese mismo recorrido que hizo Eduardo Galeana de Brasil hasta México, lo volvió a hacer Andy Robinson, ¿eh? Y él escribió en el 2020 Las Nuevas Abiertas de América Latina: oro, petróleo, aguacate, ¿no? Bueno, aquí también Víctor lo mencionaba bien, también la cuestión del narcotráfico, ¿no? Como esa parte también se volvió parte de las nuevas venas abiertas y que aún no se han cerrado, ¿no? O sea, textos que realizan un recorrido histórico del saqueo de América Latina, primero por los europeos, la explotación de recursos, la minería, el esclavismo, después con la política de América para los americanos, los Estados Unidos imponen reglas económicas, políticas y militares más allá de su frontera, ¿no? En la actualidad, ahí creo que es de las cosas que Andy Robinson nos da a entender en el libro. Él va descubriendo cómo China ahora ya establece su nueva ruta de la seda y empieza a explotar el litio, el petróleo, el cobre, el acero, los productos agrícolas, forestales en toda Latinoamérica. Entonces ahí él va dejando su huella y además actualmente pues ya dice, bueno, ya aprovechando que estoy por acá, está fundando bancos, ¿no? Y que los países endeudados, casualmente de Latinoamérica, pues tienen que recurrir a China a esos préstamos y dejan al favor de pedir dinero al Banco Mundial, al Banco Interamericano, ¿no? Lo importante es endeudarse, ¿no? Y acuérdense que se endeudan a cuenta de las futuras generaciones, ¿no? Finalmente son, ahora sí que no importa el banco, sino que es endeudarse, ¿no? Y el que paga es el que viene allá atrás, ¿no? Entonces a veces un poco también Andy Robinson platica esa parte, ¿no? Y ya finalmente la última parte del libro pues se dedicamos a hablar sobre que en ese momento estaba iniciando la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que al final, ¿no? Sigue siendo un gran negocio del tráfico y compra de armas, ¿no? O sea, ahorita si ustedes hacen una revisión, lo que está haciendo lo que más se está comprando y vendiendo actualmente en el mundo son las armas, ¿no? Tanto en Europa como en Asia, ¿no? Ya sea dice, no estoy en guerra, pero voy a adquirir armas para cualquier situación, ¿no? Entonces, si estoy en la frontera con Rusia, ¿no? Y además están los compradores, ¿no? Ahí está inclusive la propia OTAN que ofrece al 2 por 1, ¿no? Entonces ese es el gran problema, y nosotros como sociedad, ahí también lo planteo, dice, como sucede en estos casos, la mayoría de la sociedad solo consulta los medios electrónicos para conocer cómo va el marcador, ¿no? Desistiendo de manifestarse públicamente en contra del conflicto armado, ¿no? Ustedes recuerden que cuando inició el conflicto sí salían a manifestarse en las capitales del país, y actualmente no vemos ninguna, ¿no? Y seguramente siguen habiendo muertes de ambos bandos, ¿no? Pero solamente somos, ahora sí que, cómo va el marcador, ¿no? Y yo, bueno, quisiera yo cerrar una cita de Octavio Paz, que escribió en El laberinto de la soledad. Él dice,
El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despiertos, pensamientos que nos llevan a pesadillas. Entonces, regresemos al origen, empecemos a soñar otra vez con los ojos cerrados, ¿no? Finalmente yo creo que esa es encontrarse con uno mismo, ¿no? Al final yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque si nos quedamos con los ojos abiertos, pues vamos a irnos desilusionando, ¿no? Y creo que es recuperar 8 horas, por ejemplo, nosotros nos han quitado 8 horas, porque 8 horas le dedicamos finalmente al trabajo o a la escuela, ¿no? 8 horas le dedicamos a dormir, ¿no? Y 8 horas, estaban esas 8 horas libres, y ya finalmente se han apropiado, en este caso, los medios electrónicos y digitales, ¿no? Ya, entonces ahí es el gran problema, en lugar de que esas 8 horas para la competencia familiar, para la capacitación, para la actualización, se le hemos cedido a las redes sociales, a los medios digitales, y eso implica entretenimiento y consumo, ¿no? Entonces ya nos quitaron esas 8 horas. Yo creo que si lográramos quitarles de esas 8 horas unas horas para nosotros mismos, ya sea para cuestiones espirituales o de convivencia, ¿no? con nuestro entorno, yo creo que sería un gran alivio, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como esa recomendación. Yo creo que es el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué queremos el sentido de la vida? Y los libros al final son un camino que nos puede llevar a pensar diferente, ¿no? Entonces ahí también la vez pasada hablamos con Víctor que bueno, el libro está en Amazon, ¿no? Pero dice, ¿cómo voy a presentar? A lo mejor un USB o lo voy a proyectar, ¿no? Entonces hasta que lo tuvimos impreso que ahora sí que vamos a presentarlo, ¿no? Porque ya se sienten las páginas, se siente el olor, ¿no? Toda esa parte. A lo mejor que decíamos que en el caso de los libros o los periódicos se conectaba un poco más a la parte cognitiva, ¿no? Y entonces nos deteníamos cuando menos un momento a la reflexión, y ahora ya con las nuevas tecnologías simplemente todo es efímero, ¿no? Todo es efímero, todo es líquido, como dice Bauman, ¿no? Entonces muy rápido todo, ¿no? Él habla de hasta el propio amor líquido, ¿no? Bauman, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos no ser parte de esa sociedad, pero ahí pertenecemos, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo individual y cada quien sabrá qué camino tomar, ¿no? Pues muchas gracias, y les decía, es una reunión fraternal más que allá de una presentación de un libro, ¿no? Gracias por asistir y somos felices ahorita también.